porque, bueno, no sé si se acuerdan de histología, la clasificación de los tumores benignos del ovario, que eran con las que a mí me gustan, así que imagínense. Así que las clases les va a hacer referencia a los tumores más comunes, ¿sí? Benignos del ovario. Pero la clasificación histológica es una cosa interminable, ¿sí? No creo que el examen venga por ahí, ¿sí? Además no es un tema tan lindo para preguntar como puede ser endometriosis, preguntar sobre tumores benignos del ovario. Pero bueno, sobre lo que vamos a hablar puntualmente en la clase, sí, les diría, ténganlo, manéjenlo bien, ¿sí? Pero lo que no está, no creo que sea tan importante. Bueno, los tumores benignos del ovario son bastante aburridos, pero en la práctica clínica son los más frecuentes. 80-85% de las patologías del ovario son, gracias a Dios, benignas. Ahora, siempre que nos encontramos con una tumoración ovárica, se nos plantea el temor de si estamos frente realmente a una patología benigna o estamos frente a un cáncer de ovario. Uno diría, ¿por qué tanto lío si la mayoría son benignas? Porque el cáncer de ovario tiene pocos síntomas al inicio, no tiene método de screening y tiene muy mal pronóstico. Entonces, perder la oportunidad de encontrar un cáncer de ovario en un estadio muy bajo, estadio 1, por ejemplo, no deberíamos desaprovecharlo, ¿sí? Por eso es que está tanto interés en el estudio de estas patologías, ¿sí? Las dos terceras partes de los tumores benignos del ovario surgen de edad reproductiva, ¿sí? Así que va a ser el momento donde vamos a ver la mayor cantidad. Otra vez la ecografía, gran amiga, ¿sí? Para estudiar todo lo que tiene que ver con la pelvis. Y es la que seguramente primero nos va a poder aproximar tipo de tumor, características, tamaño, o para empezar a orientar, ¿sí? Los tumores benignos del ovario pueden ser un hallazgo, ¿sí? Generalmente utilizamos en el control diario la ecografía transvaginal. Si bien sabemos que la ecografía transvaginal no es método de screening porque no nos permite ni siquiera anticipar cáncer de ovario ni cáncer de endometrio, la realidad es que forma parte del control ginecológico de rutina y la hacemos igual. Y gracias a eso a veces nos encontramos con cosas que de otro modo no podríamos saber que están, ¿sí? Pero también puede ser, obviamente, un estudio dirigido frente a la presencia de ciertos síntomas o incluso al tacto bimanual cuando nosotros tocamos una masa anexial, ¿sí? Los síntomas de los tumores benignos de ovario suelen ser pocos, ¿sí? A veces completamente asintomáticos. Si hay síntomas, generalmente pueden estar el dolor, la distensión, la sensación de presión, de malestar en el hipogastrio, y a veces algunos síntomas compresivos, ¿sí? Si son una masa grande, puede estar ocupando un espacio que podría corresponder a intestino, a vejiga, y entonces aparecen los síntomas colecelares. Las ecografías, ustedes saben que se pueden abordar por vía transvaginal o por vía abdominal. La ecografía transvaginal es la que más usamos y es la que mejor visión tiene del ovario, porque tiene una visión directa. ¿Sí? La ecografía transvaginal tiene como desventaja que tiene un alcance pobre, ¿sí? Hasta 10 centímetros más o menos es lo que ve, o sea, para ver un ovario es espectacular, más para arriba no vemos nada. Así que si son tumores pequeños, sobre todo tumores menores de 3 centímetros, ese es lo ideal, ¿sí? Ahora bien, si tenemos que ver ya una masa más grande, nos conviene mucho más hacer ecografía por vía abdominal o a veces se complementan, se pueden hacer las dos para tener algunas características que puede dar mejor certeza a la transvaginal y con la abdominal la medida exacta, ¿sí? Y a esto le podemos sumar la utilización del Doppler, que nos da además una información adicional que tiene que ver con el flujo sanguíneo que presenta ese tumor. Y entonces también nos va a dar posibilidad de poder empezar a sospechar de qué lado estamos, de la benignidad o del cáncer de ovario. Entonces, como la ecografía es tan importante, tenemos acá unas reglas, que son las reglas idiotas, que lo que nos van a identificar son aquellos tumores que tienen criterio
tumores que tienen criterio de malignidad. ¿Cómo? Fácil. ¿Sí? Si tiene por lo menos una B, es bueno. Si tiene una M, es malo. Y si tiene de los dos, indeterminado. Porque encima del ovario, tras que es complicado, tiene las formas gordas. ¿Sí? Que se la cáncer de ovarios. Pero también es forma gorda. Así que bueno, fíjense que las reglas B, que son las que nos importan en este momento, consideramos que es benigno si es unilocular, si tiene presencia de componentes sólidos, donde el mayor tiene un diámetro menor a 7 milímetros, si tiene sombra acústica posterior, si es un tumor multilocular, pero que tenga bordes regulares y que mida menos de 10 centímetros, y que el Doppler no nos esté mostrando ningún tipo de anormalidad. Todo lo contrario, ya nos empieza a orientar a criterios de malignidad. Bueno, los tumores benignos son poco sintomáticos, pero se pueden complicar. Y a veces los síntomas vienen con la complicación y no con el tumor. Si nos centramos tarde, se complicó. La más frecuente de todas las complicaciones es la torsión. Igual que son pocos los tumores que se torsionan, los benignos, pero la torsión es la más frecuente. Se dan tumores de mediano tamaño, sobre todo, y con un pedúnculo largo. ¿Por qué mediano tamaño? Ustedes piensen que la pelvis es chica, no hay gran espacio. Si es un tumor chico, no tiene la dimensión suficiente como para bascular en el pedúnculo. Y si es un tumor grande, no tiene espacio para hacerlo. Tiene que ser mediano, ¿sí? Como para tener peso suficiente para bascular y lugar para girarse y distorsionarse. ¿Sí? Rotura. La segunda frecuencia, bastante infrecuente, generalmente asociada a la torsión o un traumatismo. La hemorragia, que puede ser intraquística o puede ser peritoneal, depende de dónde esté el sangrado, si está contenido dentro del tumor o si habla de la cavidad peritoneal. Esta, obviamente, es un abdomen agudo. Sí. La otra es una complicación, pero no es un abdomen agudo. Y la infección, que es infrecuente, generalmente también asociada a la torsión y que va a tener una clínica muy particular porque va a ser una clínica de herpes. ¿Sí? ¿Tuvieron clase de herpes? ¿No? Bueno, pero digamos tiene clínica de infección. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los tumores benignos más frecuentes? Los más frecuentes, por lejos, lejísimos, los funcionales. ¿Sí? Estos todos los días tenemos algunos en el consultorio, pacientes que vienen aterradas porque la ecografía les salió lejos. ¿Sí? Los demás, muy por detrás, tenemos tumores de tipo inflamatorio como los abscesos, no lo vamos a ver hoy, clase de EPI, muy bien. Dentro de lo que son los tumores germinales del ovario tenemos al teratoma quístico maduro, o el más frecuente. Dentro de los epiteliales tenemos a dos, que son el cistoadenoma seroso y el cistoadenoma mucinoso. El cistoadenoma seroso primero por lejos, el mucinoso segundo. Y yo le puse el fibroma ahí, es un tumor recontra frecuente, por eso le puse el asterisco, pero tiene una particularidad súper importante y por eso se los traigo, ¿sí? Y otros, dentro de los más importantes, el endometrioma, que ya lo vimos antes, ¿sí? Entonces, vamos con cada uno. Los tumores funcionales del ovario habitualmente son asintomáticos, sin ningún síntoma, suelen resolverse espontáneamente entre las 8 y las 12 semanas, más tardar a veces antes. Se observan imágenes de la ecografía redondeadas, hipoecoicas o anecoicas, sin ningún componente adicional de la pared. No hay tabique, no hay papilla, no hay absolutamente nada. Obviamente, Doppler absolutamente normal, manejo expectante. ¿Cuáles pueden ser los tumores funcionales? Uno es el quiste folicular. Sí. ¿Esperamos, ¿Qué Y va al baño 2 minutos y vuelve. Los quistes foliculares. Los quistes foliculares se producen por una falla en la ovulación. Ustedes saben que los folículos
empieza en la primera parte del ciclo, empieza la reclutación de todos los folículos, hasta lograr un folículo maduro. El folículo maduro va a recibir el estímulo necesario para abrirse y generar la ovulación en mitad del ciclo, y esa ovulación después va a dar lugar al cuerpo lúteo, y del cuerpo lúteo, si no hubo embarazo, al cuerpo álico. ¿Está bien? Bueno, este proceso se cortó. No hubo ovulación y ese folículo siguió creciendo. Entonces empieza a pasar de su tamaño normal, se va a más de 3 centímetros. A partir de ahí, consideramos que ese folículo es un quiste folicular. ¿Sí? Muchas veces ustedes pueden ver informes de ecografía donde viene presencia de imágenes quísticas foliculares de 17 milímetros. Es normal, ¿sí? Se le dice quística folicular porque tiene líquido, nada más, pero no porque sea realmente patológico, un quiste de ¿sí? Rara vez suelen superar los 8 centímetros, o sea, no suelen ser muy grandes, ¿sí? Como dijimos, tienen un manejo expectante, a veces pueden pasar que se rompan y provoquen dolor y pueden llegar a tener algunos síntomas peritoneales por todo ese líquido que cae en la cavidad peritoneal, ¿sí? Los quistes lúteos son más raros que los folliculares, son más difíciles de ver. Esto se produce por falta de regresión del cuerpo lúteo. Ustedes saben que el folículo se abre, deja salir al óvulo, eso deja como una hendidura. Por algún motivo eso se cierra y entonces se empieza a acumular líquido intraquístico, a veces incluso hasta sangre. Y eso forma el quiste lúteo. Y en vez de recibir la señal adecuada para transformarse en cuerpo alfa, sigue creciendo, ¿sí? Si ocurre un embarazo y sigue creciendo, aparecen lo que se llaman los quistes teta-luteinus, que aparecen en el contexto de un embarazo, ¿sí? Son más raros de ver y sí pueden ser muy grandes, ¿sí? Pueden romperse provocando hemoperitoneo, y si pasa la mayoría de las rupturas suelen aparecer más o menos de antes de meses. ¿Ahí dice poscoito? Sí, es una de las... es por traumatismo del quiste. Bueno, se puede complicar, como todos los tumores benignos. Una de las complicaciones más frecuentes de ver son los famosos quistes hemorrágicos, ¿sí? Los quistes hemorrágicos suelen ser ecogénicos, si le hacemos un doble son oculares, son folículos en definitiva, pueden ser homogéneos o heterogéneos, y suelen tener ecos, fíjense, no sé si se llega a ver bien la imagen, pero ven que tienen como cositas ahí, como que parece como si estuviera como nublado. Bueno, esos son todos esos ecosistemas son por todos los restos de fibrina. A veces puede aparecer alguna imagen redondita que puede ser un coágulo, que muchas veces uno ve en el folículo prológico en forma cristáltica, puede parecer una papila, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la papila del coágulo? Fácil, primero, el coágulo se mueve, está libre, así que con la misma presión del transductor va a generar movimiento, y si le hacemos Doppler, no está polarizada, ¿sí? A diferencia de la papila que va a estar agradecida a la pared y va a tener un vaso sanguíneo que la recorre, ¿sí? Nada más. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No es funcional? Bueno, acuérdense que son los más frecuentes, ¿sí? El tractoma quístico maduro es el tumor más frecuente derivado de las células germinales. Los tumores de las células germinales, en todas sus variantes, ocupan más o menos el 20% de todos los tumores del ovario, teniendo en cuenta variantes malignas, variantes benignas, variantes bordes, ¿sí? De ese 20%, 95% son benignos, o sea, la mayoría son benignos. De ese 95% que son benignos, el más frecuente es el teratoma quístico maduro, que también se conoce con el nombre de quiste de Dermoide, ¿sí? El quiste de Dermoide tiene una cápsula muy gruesa, ¿sí? Y en toda esa pared está repleto de glándulas, sudoríparas, acuíferas y sebáceas. Todo ese material de todas esas glándulas se acumula dentro del quiste. Y además, tiene la particularidad de poder contener tejidos maduros, como pelo, dientes,
¿sí? Una variante importante dentro de los ceratomas nódulos es el estoma ovárico. ¿Por qué? No porque sea frecuente, recontra infrecuente, pero tiene potencial tirotóxico, porque la mayoría del tejido que lo forma es tejido dioico, con la capacidad de producir hormona tiroides. ¿Sí? Por tanto, es muy probable, ¿sí?, que este tipo de tumores se asocie con trastornos tiroides difíciles de controlar. ¿Sí? Teratoma típico maduro lo vamos a ver mucho más frecuente entre los 20 y los 30. Habitualmente es asintomático o si produce síntomas suelen ser síntomas leves, en general más asociados a la comprensión de órganos vecinos que a los síntomas que pueden derivar del propio teratoma. El riesgo de transformación maligna es muy bajo, que es menor al 2%. Es uno de los tumores con más riesgo de complicación, fíjense que igual es re bajo, pero el riesgo de torsión 15% es de los más altos para los tumores benignos. Por eso les decía, raro que se compliquen. ¿Sí? También puede sufrir rotura. ¿Cómo se trata? Con cirugía. Se hace la disectomía ovárica, siempre tratando de preservar el ovario, sobre todo cuando son mujeres jóvenes, de preferencia por vía laparoscópica. ¿Sí? Ustedes buscan bibliografía, van a ver que hay algunos estudios referidos al tema de que es muy grande, se acaban por vía laparoscópica y se rompen. Y hay estudios que se dedicaron a ver qué pasa con ese derrame dentro de la cavidad peritoneal, si realmente conlleva algún tipo de riesgo de problema. La realidad es que no. Sí, lo que sí es importante es que se rompa y haya salidas a la cavidad peritoneal lavados, ¿sí? Y nada más. Vete el riesgo de malignidad muy bajo. Y ahí tienen uno. ¿Sí? Ahí están los cortes, fíjense, tejido adiposo, se ve cartílagos, pelos. Esto es cartílago también. ¿Sí? Y fíjense la superficie, bien redondita, es lisito, bien homogéneo, bien característico de los tumores. ¿Hasta ahí dudas? Cistoadenoma seroso. Pasamos a los epiteliales. Exactamente, es el más frecuente de los tumores epiteliales. Es un tumor que se deriva del epitelio superficial, ¿sí? Que tiene una variante de ecografía física unilocular, habitualmente unilocular, que puede tener un tamaño variable, a veces los encontramos chiquitos, que muchas veces se pueden confundir incluso con quistes foliculares, porque son uniloculares, muy parecidos, pero tienen la particularidad de que el quiste folicular revierte solo y este se queda y tiende a crecer. A veces pueden ser muy grandes e incluso ocupar la pelvis completa y hasta el abdomen incluso. Entre los 20 y los 50 predominan, tienen toda una pared que está atravesada por células cilíndricas que producen un líquido seroso que es el que se vuelca en la cavidad del quiste y genera ese compartimiento. Y una de las cosas características de la anatomía patológica es los cuerpos de Samoma. Entonces, se acuerdan de histología, son depósitos cálcicos que se ven así como concéntricos en la microscopía, característicos del cistoadenoma seroso, del carcinoma papilar tiroideo y del meningioma. Ahí tienen uno. ¿Sí? Fíjense que salvo por el tamaño es muy parecido al quiste folicular que vimos al principio. Nada más que el otro era chiquitito, no están medidos en la foto, como se nota que es grande, y el otro es chiquitito. ¿Sí? Y fíjense, enorme. Pero lo mismo, fíjense la superficie bien lisa, a veces con algún contorno un poco más lobulado, pero bien redonditos, homogéneos. El cistoadenoma mucinoso es el segundo tumor epitelial más frecuente del ovario, pero muy lejos del otro, del seroso. Y proviene de una metaplasia mucinosa, es decir, que hay una metaplasia del epitelio que en vez de producir ese líquido seroso produce
presencia de células epiteliales con abundante cantidad de mucina intracitoplasmática, parecidas a las células intestinales o a las células endocervicales. ¿Sí? El material mucoso está presente en el compartimento del quiste, superficie blanda, lobulada, suave, ¿sí? Suelen adquirir gran tamaño y en estos casos se puede presentar de manera bilateral. Y se enseña en la ecografía, como se ven ahí los tabiques, ¿sí? Que parece como un parar de abeja, y el quiste. ¿Sí? Lo mismo, redondito, homogéneo, a veces con algún sector un poco más lobulado, pero bien. Y el fibroma, que se los puse con asterisco, los más frecuentes, muy poco frecuente, pero es dificilísimo de sospechar. Porque fíjense la clínica. Es una rara del ovario que deriva del tejido conectivo en este caso, y es sólido. Es el primero de los que vimos, no es típico. Sólido, duro, ¿sí? Tiene un color blanco grisáceo. Se diagnostica principalmente en edad reproductiva, fíjense, representan el 4% de todos los tumores de ovario, no es poco, ¿sí? Y con frecuencia se suelen asociar a ascitis y a lo que se conoce como el síndrome de Lemon-Mace, ¿sí? Que es la asociación de tumor sólido, ascitis y derrame pleural. Imagínense una paciente con un tumor sólido, ascitis y derrame pleural. ¿En qué piensan? ¿En un fibroma? Sí. No, en algo maligno. En cáncer de ovario, obvio. Exactamente, por eso se los traigo específicamente, ¿sí? La microscopía está formada por fibroblastos, son células alargaditas, fusiformes, productoras de colágeno, ¿sí? Es como la bendición de la cirugía, entrar pensando en un tumor maligno y encontrar en el intraoperatorio que el agua peritoneal es negativo, ¿sí? Que para la consideración no ve malignidad y después encontrar finalmente que se trata de un fibro. Obviamente que hay muchos fibromas con nosotros. ¿Sí? Perfecto. Claro, porque no tiene células malignas. No vieron cáncer de ovario todavía. El lavado peritoneal se hace cuando vos tenés un cáncer de ovario. La cirugía de cáncer de ovario es inmensa. Además de tener que hacer la nexohisterectomía total con el manguito vaginal, o sea, sacar todos los órganos ginecológicos, tenés que hacer lavado peritoneal, que es meter suero fisiológico en el abdomen y aspirar. Y eso se hace varias veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en el comportamiento del cáncer de ovario, la metástasis ocurre por continuidad a través del propio peritoneo. Entonces se hace el lavado, ¿sí? Y además la omentectomía, ¿sí? Que es sacar el aumento. La cirugía es enorme, ¿sí? Y se hace con un patólogo en el intraoperatorio muchas veces. Entonces el líquido de ese lavado se estudia para ver las células. Obviamente en el cáncer de ovario, como la mayoría de los cánceres de ovario se diagnostican en estadios tardíos, está positivo, es decir, con células neoplásicas en el lavado. En este caso no, porque ni el tumor la tiene. Me imagino, o sea, para hacer varios lavados. ¿Cuánto Sí. líquido? Un montón. Un montón. El líquido fisiológico líquido se coloca en el abdomen abierto, ¿no? Y hay que moverlo y después aspirar y estudiar. Sí. No, es una cirugía inmensa. ¿Cuánto se puede sacar? ¿10 litros? Ojo, algunos tumores, muchos tumores de ovario ya son parásitos. Entonces, incluso entran las pacientes ya punzadas. Y el líquido que se punza se manda a estudiar, ya ahí ya sabes que es un cáncer de ovario. Pero igual el lavado, más allá de sacar el líquido, se hace como parte de la cirugía para remover las células que están sueltas en el peritoneo. Porque la metástasis es por continuidad. ¿Sí? No esperamos una metástasis a distancia. Lo primero que abarca es la pelvis. ¿Sí? Muy bien.
¿Alguna duda? No. Nada. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces. ¿Ya está?